con lo que ocurrió hoy en la conferencia de prensa. Me voy a ir rapidito porque tenemos muchos temas que dar para dar y regalar. Quiero empezar particularmente con lo que plantea el grupo Reforma, que es el clip 26, equipo. El Reforma, al final de la conferencia de prensa que estaba en esta lista de espera, que tampoco puede controlar comunicación social porque la decide el presidente López Obrador, planteó o insistió en que quizás la visita de Roberta Jacobson era para supervisar lo que estaba haciendo México en temas migratorios. El presidente López Obrador se ha visto muy reservado en cuanto a las acciones migratorias que están ocurriendo en la frontera por una simple razón. No es solamente un problema que le compete a México. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, se les está dando trabajo a algunas personas, a algunos migrantes para que no estén varados en la frontera. No podemos de alguna manera simplemente detenerlos en la frontera sur porque están en su derecho legítimo de emigrar a buscar una mejor condición de vida. Entonces el presidente López Obrador ha intentado regularlo de alguna manera y esto lo ha respetado Estados Unidos. Incluso cuando en tiempos de Donald Trump se nos intentó aplicar aranceles para bloquear la entrada desde Guatemala. Hoy por hoy está todo este dilema de si nosotros le cerramos la frontera sur a Guatemala en tiempos de pandemia o si no la cerramos, si esto fue por presiones de López Obrador, si fue por presiones entonces de Estados Unidos, si Biden lo pidió, no lo pidió y demás. Y así viene una curva, pero la realidad es que estamos en este momento con un gobierno que está en cambio y que está buscando implementar una política migratoria distinta a la que habría aplicado un Donald Trump e incluso distinta a la que ellos cuando fueron gobierno, porque Joe Biden, no olvidamos que fue vicepresidente de Barack Obama, no olvidamos que ellos aplicaron una política migratoria que encarcelaba y separaba a los migrantes, separaba a las familias. Entonces, hoy aparentemente Joe Biden está intentando aplicar una política migratoria distinta, pero aún se está reformando. Apenas hace unas semanas, fue la semana pasada, cuando aprobaron el tema del DACA, ¿no? Que le van a asegurar a los jóvenes del DACA, les van a asegurar que tengan este registro, que van a tener sus documentos, su identidad en Estados Unidos, algo que habría suspendido Donald Trump, pero lo que Biden está intentando darle un curso. También hace unas semanas Biden habría estado proponiendo el que se alojaran a migrantes en hoteles de la frontera en lo que se les está definiendo su situación migratoria, pero esto está ocurriendo en el momento. Por supuesto que nos preocupa a muchos de nosotros sobre el tema de Roberta Jacobson, y esa es quizás la duda que más preocupa, porque una Roberta Jacobson también estuvo cercana en aquellos tiempos de Felipe Calderón, coincidieron las administraciones mientras ella era embajadora y Felipe Calderón presidente de México. Se sabe del tema de Rápidos y Furiosos y se brincan estas preguntas, pero creo que la respuesta del presidente López Obrador es contundente a esto y pues mejor, qué mejor yo. Vamos a escuchar lo que dice el presidente López Obrador respondiendo a la reforma, y esa respuesta yo creo que es de lo que deberíamos de recordar y recordar y recordar. México es un país libre y soberano y no somos una colonia como para que nos vengan a supervisar. Vamos a ver, escuchar. De Roberta Jacobson y la delegación estadounidense, preguntarle si este reforzamiento del operativo en la frontera sur se debió a un planteamiento explícito del gobierno de Estados Unidos para hacer una especie de contención migrante en esta región. No, ellos tienen que pues atender el ingreso a su país de migrantes. Se crearon expectativas acerca de que con el gobierno del presidente Biden iba a haber un mejor trato a los migrantes, y esto pues ha originado el que migrantes centroamericanos y también de nuestro país quieran cruzar la frontera, pensando de que es más fácil hacerlo. Nosotros hemos estado señalando de que es muy buena la política migratoria del presidente Biden, pero que va a llevar tiempo. Él se comprometió a regularizar la situación de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Eso fue un compromiso de campaña y lo va a cumplir, pero pues están apenas aprobando las leyes en el Congreso de Estados Unidos.
para poder llevar a la práctica ese compromiso, para cumplir ese compromiso. Entonces, estamos nosotros informando de que pues es un proceso, porque hay también pues muchos traficantes de personas, coyotes, que animan a la gente a decir ahora es más fácil, ¿no? Llegar a Estados Unidos, vámonos. Y no es así, sobre todo hay riesgos, desgraciadamente por la violencia. Entonces tenemos nosotros que proteger y eso es lo que estamos llevando a cabo. Nuestros adversarios que andan siempre sorpiloteando piensan que nosotros hacemos acuerdos a cambio de algo, ¿no? No establecemos nosotros ese tipo de relaciones. La dignidad no se puede negociar, los principios no se pueden negociar, los derechos humanos no se pueden negociar. Entonces, les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. ¿No fue así, presidente? Claro que no, eso lo hacían antes y se quedaba callado el Reforma. ¿Descarta entonces que sea una visita, digamos, de supervisión de estas medidas en la frontera? No aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino, que es nuestro principal socio económico, comercial, es la frontera más importante que tenemos, son 3.180 kilómetros de frontera, tenemos relaciones históricas, culturales, de amistad con el pueblo estadounidense. Pues todos deben de saber que en México es donde hay más estadounidenses viviendo, más de 1 millón de estadounidenses viven en México. Hay más estadounidenses en México que en Canadá, que en el Reino Unido, que en Francia. Entonces, estamos muy vinculados, somos pueblos hermanos, a veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias y históricamente las hemos tenido, pero tenemos que procurar ponernos de acuerdo siempre que haya respeto mutuo. Nada de que, a ver, vas a meter ahora armas, para que le lleguen las armas a las bandas de delincuentes, y como vamos a tener sensores, vamos a saber en manos de quién están esas armas y así los vamos a detener. Pero nadie se va a enterar, además. Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. No somos colonia. A ver, parece que muchas veces no les queda claro y le están jugando a la bola, a la bolita
de quemados, algunos medios de comunicación, que cuestionan que el presidente López Obrador reciba a una comitiva de Estados Unidos, pero también cuestionan cuando no se reúne con Estados Unidos. Todavía recuerdo cuando todavía Joe Biden no era oficialmente el ganador, sino que estaba, lo habían declarado en una primera etapa de las elecciones de Estados Unidos, lo habrían confirmado como el ganador de la contienda, pero todavía no estaba plenamente terminado este proceso electoral en Estados Unidos. Y en ese inter ya había un grupo importante, incluyendo a los dueños del Reforma y al propio Reforma, presionando al presidente López Obrador para que fuera prácticamente a rendirle honores a un Joe Biden y que le fuera a aplaudir a un Joe Biden y le dijera, señor presidente, usted ya ganó, gracias. O sea, querían esa parte. Ahora, pasan los meses y ven que efectivamente la relación entre un Joe Biden y un Andrés Manuel López Obrador no se rompió, no entró en polémica, no hubo guerra, sino que hay paz, hay diálogo y hay acuerdo. Y entonces ahora dicen que porque viene Roberta Jacobson y la comitiva de Estados Unidos, vienen a supervisar. ¿Quién nos entiende? ¿Alguien me explica? ¿Quién nos puede entender? ¿Hay alguien aquí que puedan entender? Los pueden entender ellos porque yo no los entiendo. O sea, por una parte quieren que le rindamos pleitesía y por otra parte quieren que nos le pongamos al pedo a Estados Unidos. ¿Cómo está? ¿Se podrían poner de acuerdo los del Reforma? ¿Podrían desayunar coherencia tantito? Desayunar coherencia, comer coherencia y cenar coherencia. Y así como los Reforma, Mauleón, Krause, bueno, ya sabemos, los mismos siempre. Entonces, ¿por qué a estas personas no se les pide congruencia? Por ejemplo, ojo, México ha tenido relaciones importantes con Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Somos vecinos. Es imposible romper las relaciones. De romperlas, los dos países estaríamos en serios problemas, porque tanto Estados Unidos depende de México como México depende de Estados Unidos en algunas cosas. Eso no es algo que nos agrade. Ojo, durante mucho tiempo se buscó que nos descolonizáramos de España y ahora nos colonizáramos a Estados Unidos. Y así nos hemos estado yendo. Nos descolonizamos de uno y nos colonizamos con otro. ¿Por qué? Porque les ha parecido mucho más fácil y sencillo vender pedazos de patria a intereses extranjeros e intereses particulares. Todavía para muchos no ha terminado de quedar claro que nos independizamos hace muchos años y que incluso hubo una revolución después de la independencia. Entonces, parece que no queda claro que México ha estado peleando por esa soberanía y hoy actualmente lo está haciendo. En administraciones pasadas veíamos que todos los intereses era voltear a ver qué hacía Estados Unidos y aplaudirle. Y si Estados Unidos decía A, México hacía A. Y si Estados Unidos decía B, México hacía B. Hoy vemos que incluso hay diferencias. Tales son las diferencias como es la política de seguridad que implementa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta reforma en la que plantean que pues si quieren los agentes del FBI o de la DEA o de la CIA hacer trabajo en México, pues van a tener que apegarse a un criterio de colaboración extensivo e importante con el gobierno mexicano. De no hacerlo va a haber problemas. ¿Por qué no se les va a permitir la entrada? No es nada más y simple y sencillamente una manera en la que nosotros podamos estar pensando, sí, pásale, porque colaboramos, estamos juntos, así pásale, no hay mayor problema. Por supuesto que no. Estamos hablando de una situación que nos compete a ambos, que compete a todos nosotros y que por supuesto pues no podemos romper estas relaciones. Yo pediría un poquito más de congruencia para los medios de comunicación tradicionales que insisten un día sí y al otro también en evitar la congruencia en sus publicaciones y que lamentablemente pues no están haciendo una chamba bien hecha. Eso lo digo con completa convicción, al menos aquí sí buscamos ser coherentes. Y a propósito de esta reunión de Roberta Jacobson que vienen, pues, a ver, ¿de qué estamos hablando? Tenemos un tema migratorio importante, se está buscando atender las causas y si no mal recuerdo y me encanta poder recordarles esto a los gobiernos y también recordarle esto a los medios de comunicación como el Reforma en este caso, que ojo, mucho ojo acá. Joe Biden recibió una carta hace muchos años del presidente López Obrador, en mano del presidente López Obrador, sobre cómo erradicar esos problemas que competen a la migración irregular. Y en esta carta, el presidente López Obrador fue congruente al decir que buscaban atender las causas de la migración. Hoy el presidente insiste en eso, en atender las causas de la migración para resolver los problemas migratorios. ¿Ustedes creen que no sería lógico que viniera una comitiva encabezada por la persona que está encargada de la frontera, de los asuntos de frontera con México, que es Roberta Jacobson, a México para hablar de estos asuntos que son la prioridad, no solamente hoy, sino lo han sido dentro de muchos años, lo han sido hace varios años? ¿No consideran tantitito lógico esto? No, yo sé, insisto, les hace falta desayunar congruencia. Y cambiamos mi chip.